Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Nos estamos encontrando nuevamente en este medio, ahora con la clase de matemáticas y el tema fracciones de longitudes y superficies. Aquí lo que vamos a ver es analizar un poquito las actividades que vienen en nuestro libro de desafíos matemáticos, específicamente los desafíos 28, 29 y 30, en los cuales nos presentan diferentes formas de trabajar con fracciones, desde lo que ya conocemos, que es observar en cuántas partes se encuentra dividida el entero y formar la fracción según las partes que están coloreadas, o también completar un entero teniendo solamente una pequeña parte y buscar cuántas hacen falta para tener un entero o una unidad. Bien, vamos a irnos por partes. Es un tema que no es complicado, solamente debemos de poner mucha atención a los procedimientos que vamos a estar realizando. Bueno, como les comentaba, ya conocemos nosotros cómo se representa una fracción y sabemos que para representarla gráficamente, o sea, por medio de un dibujo, pues la imagen que tenemos como entero o como unidad, que en este caso, en este tema y en este video le vamos a llamar unidad al entero, la tenemos que dividir en el número de partes que nos indica el denominador. Recordemos que el denominador es el número de la fracción que se encuentra debajo de la rayita. Y colorear las partes señaladas en el numerador, que es el número que se encuentra sobre la rayita. Y como la mejor manera de poder entender lo que dice aquí es mediante un ejemplo visual, vamos a trabajar con esta fracción que es 4/6. En este caso, el denominador o la parte que me dice en cuántas fracciones o en cuántos pedacitos se divide mi unidad es el 6 que se encuentra debajo. Y el número que me dice cuántas voy a pintar o cuántas voy a utilizar de ese entero o de ese total es el numerador que se encuentra arriba y que en este caso es el 4. Bien, vamos a repasar este texto que acabamos de leer por partes. Primeramente, debemos de tener nuestro entero, ¿sí? Y ese entero lo vamos a dividir en el número de partes que me indica el denominador, o sea, el número de abajo. En este caso, este entero lo voy a dividir en 6 partes. Después, lo que tengo que hacer para poder representar gráficamente esa fracción es ver cuántos cuadritos debo de colorear según lo que me dice el numerador, o sea, el número de arriba. Y como dice 4, voy a colorear 4 cuadritos. Entonces, esta imagen que tenemos aquí en rojo con azul es la representación gráfica de la fracción 4/6. Como ven, es muy simple y esto es algo que ya sabemos hacer, que hemos visto desde tercer grado. Vamos a ver otra forma u otro ejemplo de lo que vamos a hacer en estos 3 desafíos. Tengo aquí otra figura que se encuentra dividida en 6 partes y de las cuales solamente encontramos 3 que están pintadas. Y como dije, el total son 6 partes en las que está dividido este rectángulo, que es la unidad o entero. Entonces, esta figura está representando la fracción 3/6. No, como pueden observar, no es necesario que las figuras estén pintadas de forma consecutiva. Puedo a lo mejor, como en este caso que vemos que en la parte de arriba hay un color en medio pintado y en la parte de abajo sí están los dos juntitos. No tiene que ser exactamente seguiditos, pueden estar salteaditos y de todas formas sigue siendo la misma fracción, siempre y cuando la figura esté dividida en partes iguales.
Si la figura no está dividida en partes iguales, entonces no podemos obtener fracciones de ella. Bueno, vamos a ver este otro subtema que son diferentes fracciones en la unidad que se relaciona con lo que acabamos de decir. Las fracciones de una figura deben tener la misma forma y tamaño, repito. Y nos encontramos con una figura bastante irregular como esta, que a simple vista observamos que está construida con triángulos y rectángulos o cuadrados tal vez, ¿verdad? Entonces, esa figura así como está no puede ser una fracción. Debemos de convertirla o de transformarla en una figura con piezas iguales. En este caso, pues, como ya hemos visto en otros temas de matemáticas, a simple vista podemos observar que los rectángulos se pueden convertir en triángulos, como hemos visto, ¿verdad? Y esto nos ayudaría a que las partes de mayor tamaño, o sea, los rectángulos o cuadrados en este caso, se pueden dividir para formar figuras iguales. En este caso vamos a trazar una diagonal en cada uno de los cuadrados y nos damos cuenta que la figura que se forma es exactamente igual a los triángulos que ya tenemos en la figura. Entonces, ya que nuestra figura está dividida en partes iguales, vamos a contar cuántas piezas o cuántas fracciones se formaron al hacer esta división. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, como podemos ver, esta figura está dividida en 12 partes, en 12 fracciones, ¿sí? Entonces, esta figura está dividida en doceavos, es otra forma de decirlo. Y la parte que está coloreada, en este caso de color amarillo, son 3. Entonces, la fracción que formamos aquí es de 3 doceavos. Hay otra forma en que nosotros podemos decir una fracción que en la que está dividida nuestra figura, que es haciéndonos la pregunta, ¿qué fracción o qué parte de el total está pintado? En este caso, los pregunta si es un tercio del total, un medio del total, un cuarto del total. Y bueno, para esto sabemos que el total de partes son 12. Entonces vamos a anotar o vamos a calcular, por ejemplo, si hay 3 partes coloreadas, bueno, le ponemos 1 a cada uno porque sería una parte del total, ¿verdad? Entonces, si hay 3 partes coloreadas, entonces vamos a dividir nuestra figura de 3 en 3, aquí como vamos viendo. Ok, entonces las 3 coloreadas serían una parte y luego contamos otras 3 que serían la segunda parte, otras 3 la tercera y por último otras 3 que nos quedan que serían 4 partes. Quiere decir que esta figura puede dividirse en 4 partes en total. Entonces sabemos aquí que 3 doceavos sería equivalente a un cuarto. Entonces, de esta figura, lo que tenemos coloreado es un cuarto del total de la figura. Otra manera en que podemos hacer esto es pues multiplicando, ¿verdad? En este caso, si ya sé que tengo 3 figuras coloreadas, multiplico un número de la tabla del 3 que me dé como resultado 12, que en este caso sería el 4. Mi figura se dividiría en 4 partes o en cuartos y tendría esta equivalencia. Otro ejemplo, ¿qué parte del total está coloreado de cada color?
Y tenemos este cuadrado que vemos que está dividido en cuadrados y rectángulos más pequeños, e incluso tenemos uno verde que le falta una partecita porque está ocupado por el color naranja, perdón. Y pues vamos a ver, el amarillo, si nosotros, el azul, perdón, el naranja y el verde. Si nosotros nos fijamos al trazar la línea donde el amarillo coincide con los demás colores, nos damos cuenta que la figura queda dividida en dos partes iguales, o sea, en medios. Entonces el amarillo ocupa un medio del total de la figura. Y bueno, para poder nosotros encontrar qué fracción representa la parte azul, lo que vamos a hacer es prolongar o alargar la línea de la base del cuadrado hasta que atraviese el color amarillo, ¿sí? O sea, alargarla, atravesarla y partirla hasta la orilla este cuadrado. Y nos damos cuenta que la línea que coincide con el amarillo y el azul también se alarga, y la línea de la base del azul también la alargamos. Vemos que la figura queda dividida en 4 partes y que el azul representa un cuarto del total. Ahora, la figura color naranja, vemos que coincide con las líneas de prolongación o alargamiento que trazamos con la amarilla y el azul, pero necesitamos también prolongar los otros dos lados de ese rectángulo naranja. Entonces, trazamos una línea que llegue hasta los extremos del cuadrado entero y también de forma vertical que llegue a los extremos. Y nos damos cuenta que el espacio naranja y verde queda dividido en cuadrados pequeños. Pero recordemos que para poder saber o para poder hablar de fracciones de una figura, debemos de dividir toda la figura completa en esa misma cantidad de pedacitos. Entonces, como lo que se hizo en este caso fue poner una línea a la mitad de la mitad, pues vamos a hacer lo mismo de forma horizontal y de forma vertical. Y en este caso nuestro cuadrado entero queda dividido en muchas partes, en 16 partes. Entonces el cuadrito naranja es un 16avo. Y ya con esta división que hicimos nos queda la parte verde, que vemos que aunque no era un cuadrado completo, al dividirlo de esta forma con el naranja, vemos que la parte verde queda dividida en 3 partes. Entonces aquí son 3 16avos. Aquí lo que hay que hacer es solamente ir trazando líneas para que todas las figuras tengan la misma forma y tamaño para poder calcular qué fracción representan. Y bueno, aquí viene el último subtema que nos habla de cómo conseguir la unidad a partir de una fracción. La verdad es bastante simple. Si tenemos una figura que representa una fracción con un numerador 1, o sea que en la parte de arriba diga 1 y de abajo diga 4, por ejemplo, para identificar la unidad se repite la fracción del mismo número, el mismo número de veces que indique el denominador. Bueno, aquí va el ejemplo. Aquí tengo este pedacito que es 1/3 de una figura. Entonces, para yo poder tener un entero, debo de tener 3 cuadritos iguales. Le agrego 2 piecitas para tener 2 cuadritos iguales y tener 3 enteros. Recuerden que una fracción es entera cuando el número de arriba y el de abajo son iguales, como en este caso el 3/3. Otro ejemplo, calcular la porción del listón que le falta a Luisa para completar un entero o una unidad. Y Luisa tiene esta porcioncita que representa 1/4 del total del listón. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar cuadritos hasta que el número de arriba
sea igual al de abajo. Si en este caso eran 1/4 lo que teníamos, agrego los necesarios para tener 4/4. En este caso se agregaron 3 porciones. Otro ejemplo es estas líneas que vamos a identificar qué parte de la unidad o del entero están representando. Las vamos a comparar o las vamos a medir. Por ejemplo, la línea rosa de al principio vemos que es pequeñita y que le sobra mucho espacio. La repetimos, nos sobra espacio. La ponemos una tercera vez y nos sobra. Y al ponerla la cuarta vez vemos que coincide. Entonces, esta línea rosa representa 1/4 de la unidad. Esa línea verde vemos y calculamos a simple vista que podría ser la mitad de la unidad. Lo comprobamos colocando otra medida igual y confirmamos que exactamente esto representa 1/2 del total. Y esta línea más larga vemos que abarca más de la mitad de la línea o del listón o de la recta y le sobra un pedacito que probablemente quepa ahí 1/4. ¿Verdad? Entonces, como sabemos la medida del rosa que es 1/4 y entre la rosa y la morada completan la unidad, quiere decir que la morada mide 3/4. Y bueno, chicos, la verdad es un tema muy sencillo, solamente debemos de poner mucha atención a las fracciones y recordar lo básico, o sea, cuál es el numerador, denominador, que se deben de partir en partes iguales, exactas, de la misma forma y tamaño. ¿Ok? Con esta información, al momento que tú veas los desafíos de tu libro, vas a poder decir, ay, está bien fácil, y lo vas a contestar enseguida. Así que espero que esto te sea muy, muy útil y nos vemos en la próxima emisión de matemáticas. Hasta luego. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.